Tras liderar la triunfante Revolución Cubana en 1959, se instauró como una de las figuras más controversiales de la política moderna. Su larga estadía en el poder fue para algunos prueba contundente de una dictadura encubierta. Tantos otros lo consideran un estratega supremo y emblema de la lucha contra los más déspotas del mundo. Supo tener tanto admiradores como fervientes enemigos. ¿Cómo llegó Fidel Castro a conquistar el récord de ser la persona con más atentados en su contra? ¿Cuál es el legado que dejó su figura? ¿Cómo pasó a Estados Unidos de admirarlo a considerarlo enemigo público número 1? Los invito a conocer la historia completa. Quédense conmigo estos minutos. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. Antonio de Conde, alias El Cuate, atendía una armería cuando conoció a Fidel Castro en 1955. El futuro líder revolucionario tenía por ese entonces tan solo 29 años y no era la primera vez que estaba en México. Cuando El Cuate le preguntó qué arma estaba buscando, Castro lo sorprendió con un pedido un tanto particular. No quería armas. Quería algo un poco más difícil de conseguir. El Cuate orgulloso le dijo que nada era complicado de conseguir para él. Tuvo que disimular la sorpresa cuando el otro exclamó por lo bajo lo que precisaba: un yate. Lejos de dejarse intimidar, el Cuate puso manos a la obra y rápido se entregó a la tarea de conseguir lo que el otro le había encargado. En apenas unos días lo logró. Sus anteriores dueños lo habían bautizado como Granma. Era un yate cuyo casco era de madera. Poseía una eslora de 13.25 metros, una manga de 4.76 y un puntal de 2.40. Su tonelaje bruto era de 54.88 toneladas y estaba impulsado por 2 motores Gray GM que le permitían levantar una velocidad máxima de 17 kilómetros por hora. El Cuate lo consiguió en Schuylkill Products Company Inc. por un valor de 50,000 pesos mexicanos. Además firmó un contrato en el que la empresa se desligaba del posterior uso de la embarcación. Es que aparentemente los de Schuylkill Products sospecharon que el barco no iba a ser utilizado con fines turísticos, como alegaba el hombre que lo requería. Una vez que lo tuvo en su poder y por directivas de Fidel, el Cuate llenó el yate de armas y combustible. Si bien el Granma estaba diseñado para transportar a pocas personas, fueron 82 los hombres que subieron a bordo. Hombres que tenían un plan: derrocar en Cuba al dictador Fulgencio Batista. Partieron entusiasmados, llenos de coraje, pero no pasó ni una hora hasta que muchos de ellos fueron sacudidos por las náuseas. El desembarco tampoco fue lo que esperaban, pero a pesar de todo, esos 82 hombres cambiarían la historia. Unos años después, la revolución emprendida por Fidel Castro triunfaría y el diario del Partido Comunista pasaría a llamarse Granma en honor a ese mítico yate. Comenzaba una nueva era en Cuba, una con un Fidel que se haría con el poder por un periodo de 50 años, despertando tanto lealtad como resistencia, tanto amor como desprecio. ¿Pero cómo empezó todo? Todo empezó a las 2 de la mañana del 13 de agosto de 1926 en la finca Manacas, en Birán, Mayarí, actual provincia de Holguín,
cuando nació un niño al que sus padres, Ángel Castro y Lina Ruiz, decidieron llamarlo Fidel Alejandro. Fidel fue inquieto desde muy pequeño. Era hábil trepando árboles y disfrutaba de escuchar historias. Con 4 años comenzó a asistir a la Escuela Rural Mixta número 15 y rápido mostró un fuerte amor por los libros. Sin embargo, así como era aplicado, también era propenso al conflicto. No toleraba que lo contradijeran y si caía sobre él un castigo que le parecía injusto, no dudaba en escaparse por la ventana más cercana. En determinado momento, una maestra que dijo ver un gran futuro en él, se ofreció a llevarlo a estudiar lejos, alegando que si los padres le daban dinero para mantenerlo, ella se encargaría de darle a Fidel una formación en institutos superiores. Tristeza mediante, los padres de Fidel vieron en esto una posibilidad y aceptaron, sin saber que la mujer tendría al pequeño casi 1 año en cautiverio, gastando para su propio beneficio la cuota que Ángel y Lina le daban mensualmente para su niño. Este hecho hizo que Fidel se atrasara en sus estudios. Cuando logró ser rescatado por sus padres, ya no era el mismo. El tiempo encerrado con su terrible captora le había despertado un irrefrenable y único deseo. Quería recuperar el tiempo perdido, y sí que lo hizo. Con dedicación, Fidel ascendió al curso que le correspondía y no tardaron en darle diferentes menciones. Buen alumno, deportista sobresaliente, lector constante y comprometido, y excelente orador. Como si fuera poco, logró rangos especiales dentro de los grupos de supervivencia y exploración, donde no casualmente siempre terminaba ejerciendo de jefe, organizando a sus compañeros en largas travesías. Ese terminaría siendo el entrenamiento génesis de quien sería el encargado de comandar una de las guerrillas más famosas de los últimos tiempos. Ya más grande, Fidel empezó a estudiar Derecho en la Universidad de La Habana y en 1947, 3 años antes de doctorarse, tuvo que poner en pausa su vida cuando se vio obligado a exiliarse a México por haber formado parte de una sublevación infructuosa contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Al regresar a Cuba, muchos le recomendaron que tratara de pasar desapercibido y evitara volver a quedar en el ojo de la tormenta, consejo que Fidel ignoró profundamente. Militó en el Partido del Pueblo Cubano y pocos años después retomó su actividad revolucionaria, esta vez contra la férrea dictadura instaurada en 1952 tras un golpe de Estado por el general Fulgencio Batista. Alegando que de modo descarado Batista había puesto al país al servicio de su propio provecho y al de los intereses norteamericanos, Fidel intentó un asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, que culminó con él condenado por un jurado. Sin inmutarse, Fidel exclamó, seco y lejos de arrepentirse, «La historia me absolverá». La sentencia fue de 15 años de prisión. Si esa condena se hubiera cumplido, hoy el mundo sería otro. Sin embargo, en 1955 un indulto lo puso en libertad y lo exilió nuevamente a México. ¿Esta vez sí se detuvo Fidel? Claro que no. Fue entonces cuando, decidido, entró a la tienda del cuate. Habiendo llegado a la conclusión de que su lucha tendría pocas posibilidades de triunfar en un medio urbano, esta vez Fidel apostó por crear una guerrilla rural en la zona más apartada y montañosa del país, la Sierra Maestra, en la provincia cubana de Oriente. Allí desembarcaron los hombres que iban en el Granma, entre ellos Camilo Cienfuegos y el médico argentino Ernesto Che Guevara. Desde el primer momento las cosas les resultaron complicadas, pero contra todo pronóstico, no solo resistieron a los ataques, sino que no tardaron en organizar nuevos focos de insurrección. El triunfo de la revolución, llevada a cabo con escasos medios, se vio facilitado por la insostenible situación del país en aquellos años. Pese a registrar la más alta renta per cápita de América Latina, la riqueza se concentraba en pocas manos. En el plano político, la corrupción, los mecanismos clientelares y la inoperancia se habían acentuado hasta límites insospechados. La economía cubana se basaba en una agricultura de carácter capitalista que había generado un numeroso proletariado rural, determinante también en el proceso revolucionario. Por otro lado,
Cuba, por su cercanía con Estados Unidos, contaba con el privilegio de un acceso a la modernidad. Por eso, tenía para esa época la mayor cantidad de televisores y radios de la región. La comunicación a través de estos medios fue utilizada por los revolucionarios con grandes atinos. La victoria de Castro fue una sorpresa absoluta, incluso para él. Un grupo de jóvenes persistentes e idealistas se las habían ingeniado para derrotar a un ejército profesional de 40.000 soldados. El 1 de enero de 1959, la revolución tomaba La Habana. El tinte moderado y conciliador de los inicios de la revolución no tardaría en desaparecer bajo los efectos de un brusco giro político. Fidel Castro se había puesto al frente del gobierno cubano, acumulando los cargos del primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin pérdida de tiempo, empezó a hacer realidad los proyectos que habían suministrado una base social a la revolución. El más importante de todos, la reforma agraria que expropiaba las grandes haciendas extranjeras, todas norteamericanas, para dar medios de vida a los campesinos pobres. En 1960 se nacionalizaron las centrales azucareras, las principales industrias, los bancos y las refinerías petrolíferas. Dispuesto a redoblar cualquier apuesta, Fidel llamó a la Revolución General contra el imperialismo en toda Latinoamérica. Mantuvo sus posturas en todas las esquinas del cuadrilátero. Dio discursos de más de 4 horas en la ONU y llegó a prohibir el juego de mesa Monopoly por considerar que hacía apología al capitalismo descarado y salvaje. Estos hechos, por supuesto, provocaron la inmediata hostilidad del gobierno estadounidense y en 1961 el presidente Eisenhower rompió las relaciones diplomáticas con Cuba y decretó un embargo comercial destinado a ahogar la economía cubana y forzar la retirada de Castro. Al ver que Fidel resistía, Eisenhower tejió un plan que se llevaría a cabo con la llegada a la Casa Blanca del demócrata John F. Kennedy. Hablamos de la famosa invasión de Bahía de Cochinos. Pero antes de ocuparnos de eso es necesario aclarar algo. ¿Siempre fueron enemigos de Estados Unidos y Cuba? La respuesta es no. Incluso Fidel llegó a ser visto como un héroe por los norteamericanos en un tiempo. La relación Estados Unidos-Cuba siempre fue compleja. En 1895, los cubanos empezaron su guerra por la independencia de España. En 1899, los estadounidenses les arrebataron la victoria a los cubanos y sacaron de la isla la bandera española para poner la propia. Ese evento fue el inicio formal de la ocupación militar de Cuba, que daría forma a su destino y complicaría hasta el día de hoy la relación entre ambas naciones. Para cuando Cuba se independizó oficialmente de Estados Unidos, el 20 de mayo de 1902, la isla se había convertido en un estado vasallo, al cual muchos estadounidenses esperaban que algún día se anexara a la unión de territorios de ese país. Fue entonces cuando las mejores tierras de cultivo en Cuba quedaron en manos de empresas con sedes en Norteamérica, al igual que muchas vías férreas y casi todos los sistemas eléctricos y telefónicos. La enmienda Platt incluso le dio a Washington el derecho de intervenir militarmente en la política de la isla, cosa que hizo en 2 ocasiones en los años siguientes, además de que le otorgó a Estados Unidos el contrato de arrendamiento permanente en la base naval de la bahía de Guantánamo. Durante las siguientes 6 décadas, Washington respaldó a una serie de presidentes cubanos con la finalidad de proteger sus intereses económicos. Batista había sido uno de ellos. Pero se había salido de control. Rápido buscaron un modo de ponerle un freno. Por eso, muchos estadounidenses, algunos dentro de la CIA, apoyaban a Castro hacia finales de los 50. Hay quienes sostienen que la revolución de Castro fue sostenida por capital del tío Sam. Cuando Castro viajó por toda Cuba durante una semana en la llamada Caravana de la Victoria, llegó a ser entrevistado por el conductor norteamericano Ed Sullivan, que lo llenó de halagos y lo comparó con George Washington. La revista Life llevó a Castro en su portada y lo llamó académico rebelde de barba, un jefe dinámico y el liberador.
El punto culminante de esta Fidelmanía fue la visita de Castro a Estados Unidos en abril de 1959. Habló ante una multitud deslumbrada de casi 30,000 personas en el Central Park. Sin embargo, las manifestaciones de amor se disiparon con rapidez cuando Fidel demostró que no pretendía seguir siendo funcional a las políticas extranjeras. Entonces comenzó la campaña para demonizarlo y una lucha despiadada para ver quién tenía la última palabra. La invasión a Bahía de Cochinos pretendía retomar el poder estadounidense sobre Cuba, pero el tiro les terminaría saliendo por la culata. Algunos fallos pueden atribuirse a la mala suerte, pero otros muchos tienen que ver con una planificación deficiente ligada al exceso de confianza de Estados Unidos, que venía de ganar cada guerra en la que había luchado. El novato presidente John F. Kennedy heredó de Eisenhower una operación que no acababa de convencerlo, pero que no quiso cancelar. La misión se traducía del siguiente modo. Unos 1,500 exiliados anticastristas desembarcarían por sorpresa en Bahía de Cochinos y derrocarían a Fidel Castro con el apoyo entusiasta de la población. La realidad, sin embargo, resultó algo diferente. Los barcos invasores encallaron en los arrecifes, fueron recibidos a tiros y en menos de 24 horas se encontraban rodeados por 20,000 soldados de Castro. 3 días después del desembarco, la operación ya había fracasado. 100 exiliados murieron y otros 1,200 fueron hechos prisioneros. ¿Cómo sucedió? Los cubanos exiliados protagonistas de aquellas operaciones siguen convencidos de que el plan fracasó por la falta de compromiso e indecisión del entonces presidente y la falta de cobertura aérea para amparar el desembarco. Muchos además sostienen la presencia de agentes encubiertos. De un modo o de otro, la victoria generó un enorme respaldo político a Fidel Castro entre las masas cubanas, sirviendo además de duro revés propagandístico para Estados Unidos. Lejos de lo pretendido, el régimen de Castro se revitalizaba. En plena Guerra Fría, no sin algo de provocación, Fidel proclamó el carácter marxista-leninista de la Revolución cubana y alineó a su régimen con la política exterior de la Unión Soviética, a tal punto que en 1962 permitió que los soviéticos instalaran en suelo cubano rampas de lanzamiento de misiles con las que podían alcanzarse objetivos en Estados Unidos. Cuando estas rampas fueron descubiertas por el espionaje americano, Kennedy reaccionó con un bloqueo naval a Cuba y la exigencia de retirada de las instalaciones. La consiguiente crisis de los misiles estuvo a punto de hacer estallar una guerra nuclear entre las dos superpotencias, que se evitó a última hora al retirar Nikita Khrushchev los misiles soviéticos a cambio de la promesa de que no habría nuevos intentos de invadir Cuba y del desmantelamiento de los ya obsoletos misiles norteamericanos en Turquía. Bajo la dirección de Fidel Castro, Cuba obtendría importantes logros sociales, especialmente visibles en la erradicación del hambre y de la subalimentación, en la educación primaria y universitaria y en la asistencia sanitaria, materias en las que llegó a construir un modelo para los países subdesarrollados. Quienes se oponen a Fidel consideran que el coste político y cultural fue demasiado alto. Exigió un ejercicio dictatorial del poder con desprecio de las libertades individuales. Libertades que quedaron subyugadas bajo la vigilancia continua de un Estado policial. Con la retirada de la isla del capital norteamericano, la economía productiva cubana quedó privada de financiación. Cuba solo podía hacer frente a las consecuencias del embargo con la ayuda soviética, dependencia que se extremaría a partir de 1975, cuando los países de la Organización de los Estados Americanos se sumaron al bloqueo. La economía soviética dio algunos frutos iniciales, racionalizando las inversiones hacia objetivos de interés colectivo y facilitando una mejor distribución de la riqueza. Pero al igual que había ocurrido en la propia Unión Soviética, aisló al país de las corrientes inversoras internacionales y finalmente condujo a un estancamiento.
Cuando las dificultades económicas de la Unión Soviética impidieron que siguiera subvencionando a la retrasada economía cubana, esta se hundió en una grave crisis. La disolución de la Unión Soviética en 1991 trajo consigo, por ejemplo, la desaparición del Consejo de Ayuda Mutua Económica, organismo económico integrado por la Unión Soviética y los países socialistas, con el que Cuba mantenía el 85% de sus intercambios comerciales a precios subsidiados. Así se inició en 1994 la llamada crisis de los balseros. 35.000 cubanos desesperados emigraron a Estados Unidos cruzando el estrecho de Florida en rudimentarias balsas. A pesar del terrible panorama, Cuba inició una lenta y constante recuperación a partir de 1995, aunque dentro de un estado general de desabastecimiento. Fidel sostenía a los gritos que la revolución aún estaba viva. Con el cambio de siglo, Fidel pudo contar con el apoyo de una nueva casta de dirigentes de izquierdas opuestos al neoliberalismo económico estadounidense. En octubre del 2000 firmó un acuerdo con la Venezuela de Chávez, que permitió a Cuba importar petróleo en ventajosas condiciones. Sin embargo, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 llevaron a un nuevo deterioro de la situación económica y a renovadas presiones estadounidenses en el plano político. Fidel Castro reaccionó reafirmándose en sus principios. El socialismo fue declarado irrevocable en una enmienda constitucional de 2002. Desde 2003 se intensificó la persecución de la disidencia y en 2004 se puso fin a la dolarización de la economía. 11 años después de que se autorizara la libre circulación del dólar en la isla. A mediados de 2006, tras asistir a una cumbre del Mercosur en la Argentina, Fidel Castro debió ser sometido a una intervención quirúrgica que lo obligó a mantener reposo. Antes de la operación, delegó todas las funciones de gobierno en su hermano Raúl. En febrero de 2008, Fidel presentó su renuncia definitiva. Si bien estaba achacado por los años, Fidel abandonaba vivo el poder a pesar de haber pesado sobre él más de 600 intentos de homicidio. El Servicio Secreto cubano asegura que intentaron matar al líder de la revolución un total de 638 veces, para ser más específicos. A la hora de buscar trampas que acabaran con la vida del hombre, no faltó la imaginación. Se supone que se le habría querido matar metiendo explosivos en habanos o en conchas marinas, a sabiendas del amor de Castro por fumar y hacer buceo. Respecto a esto último, se supone que se habría elaborado un traje de neopreno forrado con esporas y bacterias capaces de provocar una terrible enfermedad en la piel. El traje debía ser regalado a Fidel por un espía, algo que finalmente nunca sucedió. Se habla de batidos envenenados y de reclutamiento de personas del círculo cercano. Su hermana, sin ir más lejos, fue agente de la inteligencia estadounidense. Todos estos intentos o bien fracasaron sistemáticamente por obra y gracia de la suerte del líder, por astucia de quienes se encargaron de protegerlo o por falta de logística de quienes intentaron llevarlos a cabo. Si bien muchas veces se descreyó de la veracidad de estos atentados y se los consideró un invento destinado a enaltecer el aura de inmortal de Fidel por parte de sus seguidores, en 2007, por medio de documentos desclasificados, las operaciones destinadas a acabar con la vida de Castro fueron reconocidas por la CIA. Con Fidel retirado, Raúl Castro fue confirmado en sus cargos. El nombramiento como nuevo presidente cubano de un compañero de armas de la Revolución de 1959 no despertó grandes expectativas de cambio. Sin embargo, la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2008 abrió una nueva etapa en las relaciones entre ambos países. El acercamiento culminó con el anuncio de un acuerdo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que se materializó simbólicamente en agosto de 2015 con la apertura de la embajada estadounidense en La Habana. Luego, en sus 4 años de mandato, Donald Trump tomó más de 240 medidas contra Cuba. El 25 de noviembre de 2016 se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Fidel Castro.
Fidel murió a los 90 años de edad, justo el día que se cumplía el aniversario número 60 del inicio de ese mítico viaje con el Granma. Mientras las ceremonias oficiales incluyeron 9 días de luto y una caravana simbólica, en muchas partes del mundo se celebró la muerte del hombre con estruendosos festejos. El Granma se exhibe hoy en día dentro de una caja de vidrio fuera del Museo de la Revolución en la capital cubana. Para algunos es el ícono del comienzo de un infierno. Para otros, siempre será una nave de la salvación. De un modo u otro, para bien o para mal, el capitán de ese infierno o esa tierra prometida es Fidel, aquel que dividió las aguas de todo un mundo cuando dejó en claro que, bajo su óptica, ningún crimen podía ser peor que el ejercido a diario por el imperialismo, justificando esto, entre otras cosas, el levantamiento armado, los fusilamientos y tantas otras acciones violentas. Hoy la figura de Fidel sigue imantando el debate. ¿El fin justifica los medios? ¿Qué tanto ganó o perdió Cuba en los últimos años? ¿Fue Fidel un liberador? ¿O escudándose en los ideales terminó de atar a Cuba a su capricho egocentrista? ¿Lo absolverá finalmente la historia como predijo en su juventud? Aquí está Lupita, quien estuvo pendiente de toda la historia. Gracias por acompañarnos estos minutos y conocer la historia de Fidel Castro. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Compartan la información y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.